Las revoluciones industriales han traído a nuestras vidas cambios científicos y tecnológicos para hacer nuestra vida más fácil y práctica. La tecnología crece exponencialmente y lo análogo va mutando hasta convertirse en algo digital. En el caso del cine, estos cambios han hecho que se creen historias y mundos que en la realidad nunca podrían haber existido. En diciembre del año de 2018 se estrenó una película que cambiaría por completo lo que se conocería de los filmes animados, Spider-Man Into the Spider-Verse. No solo fue el cambio analógico para su creación, sino también la digitalización de esta, creando un estilo único y característico de la película. ¿Pero qué es lo análogo y digital y por qué es tan importante? Do animals talk in this dimension? 'Cause I don't want to freak 'em out. La palabra análogo se refiere a cualquier valor que varía con el tiempo de forma continua, algo mecánico y sin píxeles. Se puede representar como una curva perfecta y es lo que forma parte de la naturaleza con una fidelidad más cercana a la realidad. Por otra parte, lo digital se refiere a todo aquello que se genera, procesa o transmite señales mediante dígitos limitados de números, unos y ceros. La curva que se genera es mediante pequeños píxeles tan juntos que no se nota la diferencia, sin embargo no tienen la misma naturalidad que en un sistema análogo. Tomemos como ejemplo The Shining. Esta es una película análoga porque fue grabada por una cámara que aún utilizaba cintas y no necesitaba leerse a través de algún dispositivo digital. Por el contrario, Spider-Man Into the Spider-Verse es una película realizada a través de la computadora para lograr así la animación y por lo tanto leída e interpretada por mecanismos digitales. La película contiene técnicas de 2D, 3D, hand-drawn, anime, graffiti, stop motion, CGI y glitch, sin dejar a un lado que su objetivo principal era caracterizarla al estilo de un cómic tradicional. A comparación de las demás películas animadas que usan 24 cuadros por segundo, Spider-Man Into the Spider-Verse utilizó 12 cuadros por segundo, además de animar en unos más fluido y en dos menos fluido, para lograr el efecto de movimiento característico de la película. También, en vez de usar el movimiento como normalmente se utiliza en el CGI, ellos utilizaron una técnica más tradicional llamada animación reducida o smear, que consiste en dibujar múltiples miembros para crear esta sensación. La forma de la cinta es un adolescente afroamericano latino en la ciudad de Nueva York que se convierte completamente en un nuevo superhéroe. De acuerdo al método sociológico, el contenido se puede interpretar como la renovación, reencarnación, fortaleza, valentía, encuentro, crecimiento y motivación personal que el ser humano puede llegar a experimentar. En el método formalista claramente se puede observar un cambio en la forma de nuestro superhéroe, pasando desde los cómics, las series de Spider-Man desde 1967 a 2017 y algunas otras películas animadas, siendo esta una nueva forma visual para el mundo animado. De acuerdo a la psicología del estilo, el equipo decidió traerle vida digital a los cómics, específicamente a Miles Morales, que para cualquier aficionado crearon un impacto hacia la historia que comúnmente contada fuera totalmente diferente. Igualmente colocaron más símbolos de los cómics como el creador del universo Marvel, Stan Lee, con cameos dentro de la película, los diferentes trajes de las diferentes historietas y la fidelidad de la serie del multiverso de Spider-Man, trayendo así una melancolía, nostalgia y euforia para los productores y espectadores. Artísticamente, los elementos y principios del arte son el punto y líneas que fueron pieza clave para el color, simulación de cómics y lograr el efecto de las diferentes dimensiones y energía con la técnica Kirby Crackle, que se usaba antiguamente en los cómics y trataba de crear círculos abstractos. Un halftone en que consiste en crear colores, gradientes y sombras a través del punto y la línea, además de emular el error de impresión de los cómics y crear una profundidad de campo y punto focal sin realmente hacer borroso el fondo como normalmente se hace. Dentro de las líneas y el ejemplo anterior, a la par del escenario y las dimensiones, entra el elemento de espacio, pues hace que éstas sean tanto realistas como alternas, pero siempre con una consistencia de proporción. También se puede ver en las onomatopeyas y expresiones faciales de los personajes que hacen que tome más personalidad, psicología del personaje y sentimentalismo. La forma se utiliza al momento de realizar la animación en 3D, mientras que el contorno es utilizado al simular el estilo 2D del cómic. El valor se utiliza específicamente para el personaje Spider-Man Noir, pues él y su dimensión es en blanco y negro y utilizaron varias texturas y sombras para lograr el efecto deseado. El movimiento y ritmo, como antes se mencionó, usando las diferentes técnicas de animación fueron utilizadas para mostrar en unos escenas más rápidas o con habilidad y en dos para simular esfuerzo y dificultad en otras. Y por último, el color, que fue esencial para los detalles, pues a diferencia de otras animaciones en donde se realizan varios objetos, por ejemplo personas, utilizaron manchas de colores y así la percepción es realista y práctica. Además, la armonía de colores era muy vibrante y variable, usando tanto colores cálidos como fríos según la esencia y su psicología escenográfica. Por ejemplo, al principio Miles se encuentra en su barrio y los colores y luz son muy pacíficos y tranquilos, pero cuando llega a la escuela ambos se convierten en colores apagados transmitiendo una idea de incomodidad y desagrado. Principalmente se utilizan colores complementarios para crear grandes contrastes, pero también utilizan colores análogos.
Para muchos, incluyéndome, esta película es una revolución en la cinematografía animada y digital que visualmente es una explosión de colores, sensaciones y formas que despiertan un interés total en la película. Tiene tantos elementos y detalles que hacen que esta resalte entre muchas otras y no solo estéticamente, sino que logran también formar una jugosa historia original con mensajes igualmente increíbles. El poderte identificar con los personajes crea un apego emocional aun cuando no eres un fanático del superhéroe, y en verdad logra el objetivo de sentirte parte de un cuadro de la historieta. Spider-Man Into the Spider-Verse entonces es solo un ejemplo de muchas y futuras digitalizaciones en la industria creativa. La digitalización, por lo tanto, nos ayuda a generar nuevos mundos, historias, emociones y técnicas prácticas que no se podrían haber logrado de una forma análoga. Sin embargo, la automatización cada vez más es un problema porque se cree que llegará a sustituir al hombre causando desempleos o adaptaciones de las personas en esta área, así como lo hizo hace poco tiempo. Cierto es que el cerebro humano es tan complejo que ningún aparato podrá sustituir la creatividad y sentido humano. Lo único constante en el hombre es el cambio, y esta película es prueba del potencial de la digitalización artística y de lo que podría traer próximamente a nuestros ojos.